Hay un proyecto en Argentina que tiene el potencial de, literalmente, cambiar el mapa mundial de la plata. Pero ojo, los desafíos son enormes. Vamos a desglosar por qué este gigante de plata es una de las apuestas de más alto riesgo y, claro, de más alta recompensa del momento. Muy bien, empecemos por el principio. La pregunta del millón es, ¿por qué de repente todo el mundo está hablando de una escasez de plata? La verdad es que la respuesta es bastante más compleja de lo que uno se imagina. Todo se resume en este número, 7. Llevamos 7 años seguidos en los que el mundo ha consumido más plata de la que produce. Y esto no es algo temporal, ¿eh? Estamos hablando de un déficit estructural que año tras año se hace más y más profundo. Y lo más fascinante es que cuando pensamos en plata, quizás se nos vienen a la mente joyas o cubiertos, pero miren esta gráfica, casi el 60% de la demanda es industrial, o sea, es un metal fundamental para la transición verde. Está en los paneles solares, en los autos eléctricos, en fin, en casi toda la electrónica que usamos todos los días. Todo esto nos lleva directo a la primera parte de nuestro análisis de hoy, la tormenta perfecta que se está formando en el mercado de la plata. A ver, con una demanda por las nubes y una oferta que no da abasto, los precios lógicamente reaccionan. Solo en la primera mitad de 2025 el precio ya subió un 25%. Y las proyecciones son todavía más audaces. Algunos analistas hablan de que podría llegar a los $52.50 por onza para 2026. El potencial financiero que hay acá es simplemente enorme. Y es justo en este contexto global tan particular donde entra en escena el protagonista de nuestra historia, un proyecto minero en Argentina llamado Diablillos. A ver, veamos su ficha técnica rapidito. Es un proyecto de plata y oro ubicado entre Salta y Catamarca. La inversión inicial, lo que en la jerga se llama CAPEX, es de unos $544 millones. Se calcula que la mina podría operar por 14 años, con un método de extracción a cielo abierto. Pero el dato que de verdad nos da una idea de la escala de la que estamos hablando es este. Se estima que contiene 350 millones de onzas de plata equivalente. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad de recursos realmente inmensa. Esto dimensiona la verdadera magnitud del yacimiento. ¿Qué significa todo esto? Que Diablillos no es solo un proyecto grande para Argentina, no. Tiene todo para convertirse en una de las minas de plata primaria más grandes del mundo. Podría ser, de hecho, una pieza clave para ayudar a cerrar esa brecha global de la que hablábamos al principio. Bueno, avancemos un poco más. Vamos a ver cómo es este gigante por dentro. Es hora de analizar su ADN, cuáles son sus fortalezas y, claro, sus debilidades. Pero antes, un concepto clave para entender lo que sigue. El AIC, o costo total de sostenimiento. En criollo, es cuánto cuesta en total producir una onza de plata, metiendo en la bolsa todos los gastos, desde la extracción hasta la administración. Y aquí es donde aparece una de sus mayores fortalezas. El ISC que se proyecta para Diablillos es de apenas $12.67 por onza. Si recordamos que el precio podría superar los $50, bueno, esto lo convierte en un productor de muy bajo costo y por lo tanto con un potencial de rentabilidad altísimo. Pero claro, no todo es color de rosa. El proyecto tiene debilidades muy serias. Primero, esa inversión inicial de $544 millones es una cifra gigantesca. Segundo, la logística es un dolor de cabeza. Está a 4.200 metros de altura. Y tercero, y esto es crucial, su futuro pende de un hilo: los permisos regulatorios que todavía no tiene. Ahora, salgamos un poco del proyecto para ver el panorama general. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Argentina es, al mismo tiempo, la mayor oportunidad y el mayor obstáculo para Diablillos. Una verdadera paradoja. Este gráfico nos muestra el principal obstáculo, el famoso riesgo país. Con 1.456 puntos en septiembre de 2025, Argentina tiene el segundo riesgo más alto de América Latina. Solo Venezuela está por encima. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Que conseguir financiamiento es mucho más difícil y mucho más caro. Y para un proyecto que necesita más de $500 millones solo para arrancar, eso es un problema mayúsculo. Pero del otro lado de la moneda tenemos esto, el RIGI. Es el régimen de incentivos para grandes inversiones, un nuevo marco legal que el gobierno diseñó justamente para atraer y proteger proyectos de esta escala. ¿Y qué ofrece el RIGI? Bueno, los incentivos son bastante potentes. Baja el impuesto a las ganancias del 35 al 25%.
garantiza 30 años de estabilidad fiscal, permite depreciar activos más rápido y hasta elimina aranceles para importar maquinaria. Es, en resumen, un paquete pensado para contrarrestar ese riesgo país tan alto. Bien, llegamos al momento de poner todo en la balanza para entender cuál es el veredicto de los expertos sobre esta apuesta de tan alto calibre. El futuro de este proyecto se define ya mismo. Esta línea de tiempo muestra los hitos que se vienen. La aprobación ambiental se espera para fines de 2025, la calificación para el RGI a principios de 2026 y la decisión final sobre si se construye o no en la segunda mitad de ese año. El tiempo corre. Entonces, todo se reduce a este conflicto central. De un lado, tenemos el activo, un recurso de clase mundial, con minerales de alta ley, costos operativos bajos y el respaldo de socios estratégicos. Del otro lado, tenemos el entorno, un riesgo país y político altísimo, una inversión inicial masiva y una dependencia total de aprobaciones gubernamentales. Y si se logran sortear todos esos obstáculos, la recompensa podría ser monumental. Este número es el valor actual neto del proyecto en el escenario base, casi 750 millones de dólares. Ese es el tamaño de la apuesta sobre la mesa. La conclusión de los informes lo resume todo a la perfección. Dice así: Diablillos representa un proyecto de contrastes, un activo de clase mundial que se enfrenta a vientos en contra macroeconómicos significativos, pero que potencialmente son manejables. Y esto nos deja con la pregunta final que lo resume todo. En un mundo que necesita plata desesperadamente para su futuro energético, ¿puede una mina de clase mundial superar los enormes riesgos de su entorno y finalmente cumplir su promesa? La respuesta vale miles de millones.